Espero con ansia la fecha de la próxima sesión. Ojalá que pronto se reactive este seminario interesante. Así opinaban quienes alguna vez participaron en la primera y la segunda fase de este seminario que nació hace poco más de 2 años y que hoy proponemos redefinido en un concepto más plural, más sistematizado. Aquí vamos otra vez. Buenas tardes a todos y a todas donde quiera que se encuentren. Son las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, del jueves 27 de octubre de 2022. Desde Ameca a Meca, desde este rinconcito del oriente del Estado de México, les saludo en representación de las organizadoras de este seminario de narrativa centroamericana contemporánea. Mi nombre es Saúl Hurtado Heras, líder del Cuerpo Académico Literatura, Lengua y Cultura de América Latina. Estoy aquí para anunciar el inicio de esta experiencia que deseamos resulte de provecho para todos y todas. Esta idea del seminario es producto de varias horas de reunión, de discusión y análisis de propuestas sobre su fisonomía. Quienes lo impulsamos somos académicos y académicas de diferentes instituciones de educación superior en México. Todos hemos colaborado en su instrumentación en igualdad de condiciones, apoyando, proponiendo, resolviendo. Tanto es así que el equipo está en este momento pendiente del desarrollo de la actividad. Algunos de ustedes nos identifican, aunque por el momento no aparezcan los rostros. Ya se manifestarán en cada sesión, probablemente como moderadores o moderadoras. El equipo está conformado por Lino Martínez Rebollar, de la Universidad Autónoma del Estado de México, Ofelia Guadalupe Rivera, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Pilar López Martínez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sara Vargas, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Yosa Handy Navarrete, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por su servidor, Saúl Hurtado Heras, también de la Universidad Autónoma del Estado de México. Con nuestra propuesta de seminario, aspiramos a mantener un espacio de diálogo y reflexión permanente, de investigación, de discusión y análisis de la literatura centroamericana como expresión y representación de nuestra realidad. El propósito desborda los límites de intereses académicos. Una particularidad del seminario es que busca la interacción directa con los autores de las obras. Asumimos que su intervención siempre será esclarecedora para comprender los universos narrativos sin que eso signifique que acatamos al pie de la letra su verdad como algo irrefutable. Pero la apuesta en la pluralidad de este equipo no solo está en la participación de los escritores, también lo está en la intervención de sus miembros que representan a muchas universidades de México y de varios otros países. A los pocos días de que se difundió la convocatoria para el registro como miembros, los organizadores decidimos cerrar el proceso debido al sorprendente interés de quienes solicitaban noticias y de inmediato expresaron su deseo de sumarse al seminario. Constituimos una colectividad, ahora lo vemos claramente, conformada por académicos con distintos grados de habilitación, pero también por estudiantes y por jóvenes investigadores en proceso, quienes seguramente también coinciden en la búsqueda de espacios de discusión y reflexión como el que ahora proponemos. A quienes desde este momento son parte de este seminario, los organizadores les manifestamos agradecimiento por su interés. Al mismo tiempo, les ofrecemos estar atentos a fin de que este se convierta en un foro en el que todos sus miembros se sientan satisfechos de pertenecer. El SEDENACE es el acrónimo del Seminario de Narrativa Centroamericana Contemporánea. El nombre, producto de la a veces alocada y siempre atrevida y oportuna imaginación de Sara Vargas, para los organizadores es ya como un nombre propio, como quizás dentro de poco podría serlo para varios de sus miembros. Está constantemente presente entre nosotros y hoy se los ofrecemos para que también ustedes lo arropen. A este seminario lo hacemos todos, lo haremos todos. A todos sus miembros les pedimos,
quiéranlo, cuídenlo, apapáchenlo. Si algún día lo ven enfermito o que flaquea, no huyan, no lo abandonen. Ayúdenlo o propongan los remedios para su recuperación. Los organizadores decidimos iniciar el seminario con la conferencia magistral inaugural que en breve dictará el doctor Arturo Arias. Yosagandi Navarrete moderará la sesión y establecerá la dinámica de trabajo, la cual será más o menos homogénea en todas las sesiones, aunque debemos aclarar que cada moderador podría imprimirle a su intervención un sello particular con el que al mismo tiempo lograremos la versatilidad como experiencia en la que todos aprendemos de todos, incluida la participación como moderadores. Y como es evidente que todos estamos ansiosos por escuchar al doctor Arturo Arias, no me queda más que agradecer a nuestro conferencista magistral de hoy su generosidad para acompañarnos en esta experiencia que confiamos será enriquecedora para todo el mundo. A nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México y particularmente del Centro Universitario UAM Ameca Meca, a nombre de la Red de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades Comunitas América Latina y en representación del Cuerpo Académico Literatura, Lengua y Cultura de América Latina y del equipo organizador de este seminario, hoy, jueves 27 de octubre de 2022, me complace anunciar el comienzo de los trabajos de la tercera fase del Seminario de Narrativa Centroamericana. Muchas gracias a todos y a todas. La sesión será moderada por la doctora Yosagandi Navarrete, miembro del equipo organizador. Adelante, Yosagandi. Muchísimas gracias, Saúl. Antes de leer una breve reseña sobre nuestro conferencista, les voy a pedir de la manera más atenta que por favor apaguen sus micrófonos. Muchísimas gracias, bienvenidos. Y bueno, doy inicio a nuestra sesión con el doctor Arturo Arias. El doctor Arias acaba de retirarse de la cátedra John D. and Catherine T. MacArthur Foundation de Humanidades en la Universidad de California, Merced. Sus libros académicos, que bueno, les recomiendo muchísimo buscarlos, incluyen Recovering Lost Footprints, Contemporary Maya Narratives, volumen 1 y 2, Recuperando las huellas perdidas, el surgimiento de narrativas contemporáneas en Abya Yala de 2015, Taking the World, Literature and the Science of Central America de 2007, La controversia en torno a Rigoberta Menchú de 2001, Mulata de Tal de Miguel Ángel Asturias, edición crítica también de 2001, La identidad de la palabra, narrativa guatemalteca a la luz del siglo XX de 1998, Gestos ceremoniales, narrativa centroamericana 1960-1990, publicada en 1998, e Ideología, Literatura y Sociedad durante la Revolución Guatemalteca 1944-1954, que se publica en 1980 y obtuvo el Premio Casa de las Américas de Ensayo de 1979. Además, ganó una beca Guggenheim en 2020. Como novelista ha publicado Después de las bombas en 1979, Itzamna en 1981, Jaguar en llamas en 1989, Los caminos de Pachil de 1991, Cascabel en 1998, Sopa de Caracol en 2002, Arias de Don Giovanni en 2010 y El precio del consuelo en 2017. Es coautor del guión de la película El Norte, dirigida por Gregory Nava, en 1984, que estuvo nominada a Mejor Película Extranjera por el Oscar. Ganó el premio Casa de las Américas por su novela Itzamna. Ganó también el premio Anna Sagers de Alemania por Jaguar en llamas en 1990. Recibió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2008 por el conjunto de su obra y ha sido traducido al inglés, portugués, francés, alemán y japonés. Actualmente prepara una nueva novela titulada Los resabios de los sueños.
Es miembro, además, de los consejos editoriales de las principales revistas sobre literatura y cultura latinoamericanas, como la revista Crítica Literaria Latinoamericana o Journal of Latin American and Caribbean Ethnic Studies, y de las publicaciones de la Asociación de Lenguas Modernas. Además, fue profesor visitante en la Universidad de Princeton en 2019 y es el editor de la serie titulada Críticas Descolonizadoras Transindígenas de la Universidad del Estado de Nueva York. Y bueno, sin más, le doy la palabra a el doctor Arturo Arias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado de estar con ustedes, es un gran placer. Te agradezco, Yosa Handy, tus palabras y la invitación, ya que vino por vía tuya, aunque sé que viene del conjunto del comité, a quienes también les quedo muy agradecido. Bien, entonces, sin más, voy a entrar a la conferencia. Centroamérica ganó visibilidad en las últimas décadas del siglo XX por sus luchas revolucionarias y horripilantes genocidios. Terminado ese ciclo con las firmas de la paz, la región volvió hasta cierto punto a su invisibilidad tradicional en la mirada del norte global. Otras crisis, particularmente en el Medio Oriente, coparon los titulares noticiosos a partir de entonces. Asimismo, a raíz de la caída del muro de Berlín en 1989 y la desaparición del bloque soviético, la importancia estratégica de la región a nivel político desapareció igualmente. Este último evento generó a su vez la globalización neoliberal impulsada por el llamado Consenso de Washington, imponiendo una liberalización económica en el comercio, drástica reducción de los aparatos de Estado y la expansión de fuerzas del mercado dentro de las economías internas. Dicha imposición ha ejercido una fuerte influencia estructural que ha pesado mucho en la región como en otras partes, generando a su vez otras crisis en sus mercados internos. El mismo transformó a su vez los imaginarios sociales o espacios simbólicos de la región. Como sabemos, estos constituyen la matriz, un espacio cultural fluido dentro de la cual opera la enorme confluencia de mecanismos reflexivos, concertando y desarmando discursividades simbólicas representacionales que definen y redefinen prioridades, identidades y proyectos culturales en cualquier comunidad. Comenzando mi análisis a ese nivel macro, agregaría un elemento más. Ha ido desapareciendo a nivel global el papel hegemónico que cumplió la literatura hasta mediados del siglo XX en el norte global y hasta finales del mismo en nuestra zona. Se ha transformado de manera epistémica el papel histórico que cumplieron los letrados desde por lo menos la invención de la imprenta. En nuestro continente, desde la segunda mitad del siglo XIX hacia finales del XX, como resultado no solo de factores neoliberales, sino del surgimiento de otros mecanismos de comunicación pública. La globalización facilitó la entrada de equipos tecnológicos, volviéndolos asequibles para grandes sectores de la población. Vemos la rapidez con la cual ha surgido desde finales del siglo XX una abundante producción cinematográfica de alta calidad en el sur global, así como avances igualmente significativos en otros campos como el video, literaturas gráficas, series televisivas, videojuegos y muchas otras expresiones tecnológicas, facilitando creatividades alternativas. Su simple introducción ha dejado muchas textualidades narrativas en el olvido. No todas, como mencionaré más adelante. El sociólogo Edelberto Torres Rivas no solo elaboró el primer análisis integral de la estructura socioeconómica centroamericana, sino explicó la relación heterogénea entre elementos nativos y extranjeros en la región. Entre otras cosas, enmarcó la modernidad centroamericana como articulada a partir de la hegemonía liberal decimonónica. Este sector insertó las economías nacionales agroexportadoras en el mercado internacional
profundizó las relaciones capitalistas en el agro y estrechó relaciones con el capital extranjero. En esa lógica, la literatura centroamericana hizo su aparición en la península española cuando Rubén Darío viajó a Madrid en 1892 para la celebración del 4º centenario de la llegada de Colón a las Américas. En su época fue el equivalente de ingresar a un mundo globalizado desde una marginalidad centroamericana aún mayor que la actual, dadas las condiciones de la época. En España existía escasa conciencia de los rasgos que podrían diferenciar al istmo centroamericano del resto de la que llamaban su América hispánica. Ya entonces la perspectiva epistémica de la producción literaria centroamericana favorecía una exploración de la problemática indígena, por aurática, fetichista y reificada que fuera en la época, diferenciando al istmo del resto del continente. España, como todo centro cosmopolita, solo se interesaba en la periferia como mecanismo para confrontar sus propias contradicciones. Con Darío, la guerra hispanoamericana. Con los autores del boom, el fin del franquismo. Con Ramírez, Monterroso, Belli y centroamericanos de principios de los 80s, la democratización y entrada española a Europa. De manera similar, los autores del boom fueron traducidos al inglés en los Estados Unidos en el contexto de su propia crisis con la guerra de Vietnam, el movimiento africano-americano, y a los centroamericanos más tarde para oponerse a la política de Reagan en la región, que marcó un antes y un después en la evolución de su naturaleza. El periodo guerrillerista centroamericano articuló imaginarios sociales en los cuales se plasmó la creencia en la capacidad transformativa de los pueblos como dimensión ética, acoplando problemas de conocimiento con efectos de verdad. Los mismos imaginarios articularon sentimientos generalizados de que la región adquiriría cierto grado de madurez que le posibilitaría unirse a los rangos de la modernidad. Representó a su vez la aparición de una esperanza utópica que articuló macrorelatos y genealogías regionales al interior de muchas de estas narrativas. Lo anterior proyectó la ilusión semántica del empoderamiento de los desposeídos. Esta discursividad fue producto de siglos de opresión, condicionando procesos liberadores para la mayoría de estratos sociales. Las textualidades de los años 60 del siglo XX surgieron, a pesar de todo, dentro de parámetros iluministas. Estaban marcados conceptualmente por los proyectos cosmopolitas eurocéntricos de finales del siglo XVIII para articular sociabilidades en un marco transformador generado por la revolución industrial. Esto a pesar de que los escritores centroamericanos idealizaran la revolución cubana y elaboraran una perspectiva crítica de los imperialismos. La lógica eurocéntrica siguió marcando sus proyectos de modernidad, dada la herencia marxista, que era a su vez una lógica eurocéntrica. En este contexto es paradójica la falta de preocupación de los escritores centroamericanos por ganar lectores en las décadas de los años 60 y 70. A pesar de que el analfabetismo era más alto en ese entonces, agencias regionales como el Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA, subsidiaban editoriales universitarias y crearon una editorial regional, EDUCA, Editorial Universitaria Centroamericana, en 1968, dirigida a las élites intelectuales letradas progresistas. En la época, el consumo del libro por los diferentes sectores sociales era ínfimo en toda la región. Los escritores de los 60s y 70s del siglo XX ejercieron el papel de letrados, celebrando la centralidad de la escritura y defendiendo su aura.
Su transgresión consistió en cuestionar el poder del Estado y ejercer una política de resistencia frente al mismo. Lo anterior sucedió por dos razones. Por un lado, los escritores sabían que sus lectores eran una pequeñísima fracción de los sectores medios, acompañados de algunos individuos progresistas de las clases dirigentes. Dada la herencia de la ciudad letrada, sin embargo, gozaban de reconocimiento político por el simple hecho de ser escritores. Asimismo, se beneficiaron públicamente al poseer lo que el crítico brasileño Idelber Avelar llamó el aura tradicional del letrado. Lo cito. Los escritores no estaban compitiendo con ideólogos. Ellos mismos eran los ideólogos. Esta relativa independencia tan contradictoria permitió el surgimiento de la nueva literatura a principios de los 1960. Por el otro lado, este proceso los transformó en formadores de cuadros revolucionarios. No sucedió de una manera racionalizada. Fue más bien algo inconsciente al asumir tanto los escritores como sus lectores la inevitable responsabilidad de ejercer dirección intelectual como una obligación natural del letrado. Asimismo, estos textos le otorgaron relevancia discursiva a sujetos aventureros masculinos dispuestos a jugarse la vida como gestores del proyecto liberador antiimperialista. Las novelas de los 60s y 70s en buena manera modelaron la naturaleza del comportamiento revolucionario centroamericano. La aceleración de las guerras civiles contribuyó a la creencia de estos mismos sectores de que por fin estaban saliendo de la marginalidad Produjo un estallido cognitivo, articulando lo que Mabel Moraña llamó la recuperación de lo político y Nelly Richard definió como una dimensión que siga comprometida con las operaciones de riesgo mediante las cuales cada práctica estética o cultural decide a partir de sus batallas la forma para subvertir los pactos de entendimiento oficial con nuevas maneras de ser, de ver y de leer. Marcó la producción del conocimiento centroamericano en esa época bajo estos parámetros, sin saber que existían. Al mismo tiempo, esta producción exploró articulaciones intangibles, invisibles, deseos inconscientes, placeres, gozos, temores, elementos que articulan cualquier estrategia textual sin importar su lugar o la época. La creatividad nunca emerge en el plano racional. Siempre aparece de manera flexible, inmersa en una espontaneidad de enunciaciones, portando significantes flotantes que no solo articulan experimentos verbales, sino se prestan a variadas interpretaciones. Se juega con el lenguaje para explorar, dar forma y generar formas alternativas de subjetividad, cultura y vida. La emoción creativa del llamamiento de las palabras y su jugueteo con ellas es la esencia del proceso literario. Así, la producción de este periodo fue sin duda una retórica evocadora de múltiples juegos que buscaron captar las muchas percepciones de lo popular coexistiendo en Centroamérica en esa época, nombrando especificidades vivenciales sui generis. Como ya lo señalaron hace algunos años las críticas Iliana Rodríguez y Josefina Saldaña Portillo, la narrativa de la revolución fue también la narrativa de la construcción del yo. Sucedió así para la mayoría de escritores en este periodo. Sus narrativas eran una justificación implícita de la autoconstitución de sí mismos como líderes. Sobre todo los sujetos masculinos heterosexuales, quienes jugaron así su papel de liderazgo. Esta actitud subraya la tentación y necesidad de reconocimiento que vivían no solo en su país, sino en los centros metropolitanos. A lo largo del siglo XX, esta literatura operó al servicio del nacionalismo, dada su capacidad para constituir imaginarios sociales con un territorio e historia particular.
Fueron textos concebidos como discursos refundacionales que intentaron reconstituir naciones por medio de discursividades engarzadas a la acción revolucionaria. Todo esto giró con la entrada a la globalización neoliberal. Este fenómeno transformó la naturaleza del discurso literario en la región como en todas las otras partes del planeta. Lo orientó en nuevas direcciones representacionales. Emergió así una gran variedad temática y estilística que, si bien ya existía en algunos casos, permaneció subsumida en el anterior periodo. Asimismo, el modelo de producción, circulación y consumo del libro dejó de ser sostenible al colapsar las editoriales universitarias o estatales como resultado de las privatizaciones neoliberales. Fueron sustituidas por editoriales privadas con limitados recursos, operando de manera general como microempresas. Con los años, algunas han llegado a brillar con fuerza y calidad, pese a sus continuas dificultades para circular los libros. Cito tan solo dos ejemplos de Guatemala, país que por obvias razones conozco mejor: Catafixia y FIG Editores. Entraron a la región también editoriales multinacionales como Santillana. Su impacto fue negativo. Dividieron el mercado regional, impidiendo que libros editados por ellos en un país pudieran circular en otro. Desarticularon así las posibilidades de un nuevo proyecto regional. Sus ediciones de libros centroamericanos ni siquiera circularon en México, país que históricamente constituyó el principal mercado para la producción literaria centroamericana y el país donde residieron muchos de sus escritores en el siglo XX. Perdón, se me trabó esto un momentito. Les pido disculpas. Más allá de este esfuerzo, más allá de esfuerzos personales de editores o escritores acarreando libros en sus vehículos de un país a otro, han desaparecido los proyectos intentando articular una centroamericanidad en el plano cultural. La globalización neoliberal imposibilitó estos procesos no solo en Centroamérica, sino en todo el sur global. Por otra parte, esta transformación ha generado una gran variante de temáticas, estilos o proyectos literarios en cada uno de los países centroamericanos, sin que tengan necesariamente relaciones entre sí. En un mundo globalizado han aparecido en nuestros países temas que también han proliferado en otros espacios geográficos del mundo, fuera de los que son específicos de cada lugar por sus características locales. Vemos ahora muchísimas más literaturas feministas, queer, indígenas, afrodescendientes, así como de regiones o locales específicos al interior de cada país. Imposibilitado de enumerarlas todas o incluso de conocerlas en algunos casos, dada su circulación en espacios limitados, mencionaré, reconociendo mi parcialidad y mis intereses específicos, algunas que conozco mejor. Perdón. He leído en estas décadas del siglo XXI excelentes novelas feministas y queer escritas por centroamericanas y centroamericanos. Mi gran amor lo constituye, sin embargo, la literatura maya. En 1985 pasó casi desapercibida la primera publicación de la novela póstuma del escritor maya cachiquel Luis de León, El mundo principia en Xibalbá. Pese a que fue escrita en castellano, constituyó la primera prueba fehaciente del inicio de una literatura maya, tendencia que continuaría de manera mucho más marcada a lo largo de los 90s y en las primeras décadas del siglo XXI. Este evento, con inicio tan modesto, se ha convertido en uno de los más importantes, teniendo lugar en los espacios literarios actuales. Con novelas como las de Gaspar Pedro González o Víctor Montejo, o bien poesía como la de Humberto Acabal, Maya Q, Calixta Gabriel Chiquín
o Rosa Chávez, se revoluciona la literatura centroamericana enmarcada con anterioridad por el idioma castellano y con una visión ladina eurocéntrica del mundo. Pese a anteriores esfuerzos híbridos de autores mestizos más sensibles a cambiar dichos parámetros. Sobra decir que ambas corrientes, la ladina y la maya, se han influenciado interculturalmente. La nueva literatura maya provincializa el idioma castellano en el sentido definido por Chakrabarti. Metafóricamente, su obra funciona como una excavación simbólica de cementerios clandestinos, sacando a luz la riqueza y complejidad de una cultura racializada, explotada socialmente y enterrada culturalmente por 500 años. El tiempo principia en Xibalbá es un texto experimental. Destruye las posibilidades de articular una cronología lineal como la anterior, la cual se iniciaba con la llegada de Colón como el salvador de nuestro mundo. La novela de Luis de León se revela contra la linealidad del tiempo occidental como mecanismo para descolonizar la ontología maya basada en la circularidad. El texto se construye por medio de prolepsis y analepsis con frases e imágenes iterativas, hasta el punto de que el prólogo es la última parte del texto y su última línea conecta con la primera. Si para el ojo occidental esto parecería una circularidad al estilo de Finnegan's Wake de 1939 del escritor irlandés James Joyce, la visión detrás de su concepción es la noción cíclica del Katun, presente ya en las formas más antiguas de los calendarios mesoamericanos hará cerca de 5,000 años. En el tiempo principio en Xibalbá, los gemelos, análogos a los del Popol Vuh, son invocados por una voz no individualizada que gira de un punto de vista a otro de forma homodiegética, rompiendo el equilibrio discursivo hasta llegar al epitafio, entre comillas, donde luego de un giro surreal evocador de las cadenas metonímicas de Asturias en Mulata de Tal, el lector descubre que los dos personajes principales, Pascual Baeza y Juan Caca, son en realidad los dos lados del mismo ser. Y cito, aunque eso sería más bonito verlo, pero desafortunadamente no lo tengo gráficamente. Mejor abrir y cerrar los ojos. 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 Mejor abrir y cesar los ojos. Mejor abrir nací y a cerrar los ojos. Mejor abril 8 nací, abril 8 nací, abril 8. Fin de cita. Más conocido en el campo internacional es el poeta maya quiché Humberto Acabal. Acabal dejó su pueblo y se fue a Ciudad Guatemala a fines de los 70, luego de que el ejército matara a 2 de sus mejores amigos. Ahí conoció al poeta Luis Alfredo Arango, originario de Totonicapán, pueblo muy cercano a Montenango. Arango se volvió amigo de por vida. Ayudó a Acabal a publicar en periódicos en la segunda mitad de los 80s, previo a la publicación de su primer libro en 1990. El poeta de origen cachiquel Francisco Morales Santos también fue instrumental en el lanzamiento de los primeros escritos de Acabal. El primero fue Ayuk, el animalero de 1990. Con su segundo texto, sin embargo, Chahil Sakibal Ja, guardián de la caída de agua de 1993, surgió ya como un poeta internacional. Acabal continuó publicando un importante número de libros, ganó premios literarios internacionales de gran relevancia y se convirtió en el poeta maya quiché más conocido en círculos literarios internacionales. Sus obras más conocidas incluyen Ahem Sig, Tejedor de Palabras, su excelente antología, originalmente publicada en 1996 y reeditada luego en muchos países. Murió trágicamente en enero de 2019.
Más o menos al mismo tiempo surgió el novelista maya canjobal Gaspar Pedro González, quien permaneció en silencio durante la guerra. Trabajó como burócrata asignado al altiplano occidental, donde estuvo expuesto al conflicto armado. La oficina donde trabajaba fue atacada al menos una vez. Desde finales de los 70, González estuvo trabajando en una novela escrita en su idioma natal, el canjobal. Se titula Beibal Jugnac Maya Canjobal, La Otra Cara, publicada literalmente el 12 de octubre de 1992. Este ejercicio de ficción le exigió inventar en buena medida el canjobal escrito. Mientras tanto, un jacalteco llamado Víctor Montejo había empezado a escribir en Poptí en los Estados Unidos. Su trayectoria hacia el norte fue posible luego de ser liberado de un cuartel del ejército en Huehuetenango, donde estuvo prisionero. Cuando ocuparon su aldea, Montejo fue capturado y torturado. Un oficial finalmente creyó en su inocencia y fue autorizado a salir del cuartel. Esto le permitió huir a un campo de refugiados en Chiapas. Ahí lo rescató una misión estadounidense. Ya en los Estados Unidos, Montejo inició sus estudios antropológicos y publicó un testimonio inicial traducido al inglés en 1987 y que solo fue publicado en castellano mucho tiempo después. Se titula Testimonio, muerte de un pueblo guatemalteco. No voy a poner la lista de todas sus novelas publicadas desde entonces. De manera similar, la poeta maya cachiquel Calixta Gabriel Chiquín, nacida en Aldea Vieja, Chimaltenango, huyó como refugiada hacia California en los años 80. Regresó a Guatemala en 1988. Mediante su poesía, Chiquín comenzó a afirmar la presencia femenina maya en el horizonte literario. Chiquín escribía desde los años 70 cuando fue estudiante del novelista guatemalteco Méndez Vides, de origen antigüeño, en el Instituto Nuestra Señora del Socorro en Antigua. Méndez Vides fue un mentor fundamental para el mejoramiento de la escritura de la poeta en castellano. La primera publicación de Chiquín, apenas conocida por un público amplio debido a su limitado y costo tiraje, fue Hueso de la Tierra en 1996, libro trilingüe en cachiquel, castellano e inglés. Fue seguido por el poemario Tejiendo los sucesos en el tiempo de 2002, con una traducción al inglés posterior a cargo de Susan Rascón y Susan Strugila. Por su parte, la poeta maya quechí Maya Cu Choc obró de manera semejante. Nacida en la ciudad de Guatemala en 1968, comenzó a experimentar con la poesía en los años 90. Su familia dejó Cobán, su lugar de origen, después del golpe de Estado contra Arbenz en 1954. Se establecieron en las afueras de la ciudad de Guatemala. Debido al racismo, sus padres, ambos hablantes de quechí, optaron por no enseñarle el idioma a su hija, pensando que esto la ayudaría a integrarse con mayor facilidad al mundo urbano ladino. Creciendo en la ciudad, Cu Choc pasó por un periodo de radicalización política durante sus años en la escuela secundaria, pero no fue sino hasta inicios de los 90 cuando empezó a pensar a fondo en la problemática de su identidad en particular y de la identidad étnica en general, experiencia que asumió estudiando ya en la universidad. Escribiendo en castellano, con una poesía decisivamente inmersa en la cosmovisión maya, Cu Choc publicó por primera vez en la antología Novísimos de 1997, donde apareció su pequeño recuento de poemas iniciales con el título de Poemaya. Su primer libro independiente fue La Rueda de 2002, seguido por Recorrido en 2005. Una compilación de 2011 con versos escrita con C minúscula, con versos y B mayúscula, incluye el Ixtzib de Cu Choc, un poema magnífico sobre el papel que juega en la actualidad la escritora maya.
Los aislados compromisos escriturales mayas mencionados hasta este punto empiezan a converger o por lo menos a surgir y ser reconocidos en otras latitudes por sectores sociales progresistas en la última década del siglo XX. Su visibilidad fue ganando espacio a pasos agigantados en la primera década de este siglo. Avanzando en este terreno, el escritor maya Canjobal Gaspar Pedro González desencadenó juegos textuales entre el pasado clásico y el presente en sus obras posteriores. La referencialidad es indicadora del deseo de establecer una continuidad ininterrumpida de sus culturas y comunidades durante más de 2000 años. Pensar de esta manera el concepto del tiempo borra la periodicidad tradicional eurocéntrica. Reconfiguran un acto fundacional a la hora de nutrir la continuidad imaginaria maya. La poeta cachiquel Negmacoy ha llevado este esfuerzo a cimas más altas. Escribe muchas de sus obras con glifos mayas para establecer la continuidad con la temporalidad prehispánica. Le interesa mostrar, entre otras cosas, que el pensamiento crítico filosófico ha sido parte fundamental de los pueblos indígenas desde hace milenios, un aspecto crucial para configurar y reconocerlos en el conflictivo proceso de la descolonización del pensamiento. Reconozco que aquí cabría hablar de muchas otras tendencias, revivificando el presente en variadas literaturas centroamericanas. Como ya dije, no he tocado en esta charla la producción literaria de las poblaciones afrodescendientes del Caribe centroamericano, ricas en sus muchas variantes. Los relatos de Anansi son conocidos sobre todo por su capacidad para burlar y triunfar sobre oponentes más poderosos mediante el uso de la astucia, la creatividad y el ingenio. Tampoco he dicho nada sobre los cantos de Maypole, asociados sobre todo a la región de Puerto Cabezas, que mezclan baile, palabra hablada y poesía, o bien los cuentos de la Ligua Mayrín o el guardián del bosque, quien no permite que se destruyan los mismos, y son colecciones variadas, muy ricas en expresiones que mezclan los idiomas y entretenidas. Nada dije de los mitos de Cibú, articulados por bribris y cabécares, pueblos indígenas de Costa Rica, ni de los escritores garífunas del Caribe centroamericano, reivindicando la memoria simbólica africana en textos que mezclan garífuna, inglés y español. Destacan Isabel Estrada Colindres de Nicaragua, las guatemaltecas Decian Hey Francis y Nora Murillo, y sobre todo la hondureña Xiomara Cacho. Todos estos movimientos contradiscursivos desestabilizan la hegemonía del castellano utilizado como único idioma literario por escritores centroamericanos. Desafían sus producciones culturales al darle una presencia escrita a la diferencia, factor crucial que emerge de la herencia colonial. Este hecho fractura caducas visiones homogeneizadoras, favoreciendo la herencia castellana que invisibilizó estas otras subjetividades como resultado de los paradigmas impuestos primero por la invasión y genocidio español y luego por la modernidad modelada y dominada por el norte global. La dinámica del contradiscurso intercultural no solo articula estos fenómenos esbozados aquí, sino incluyen otros más que no he tocado, tales como las discursividades feministas, las queer y de otras identidades o expresiones alternativas. Por ejemplo, chino-guatemaltecas. Todas ellas posibilitan el crecimiento de epistemologías descolonizadoras, reclamando su lugar en la geografía cultural de la región, la construcción de los discursos identitarios del mestizaje y cuestionando, cuando no negando, la hegemonía del saber occidental. Es mi opinión que en estas direcciones deberían enfocarse futuros estudios sobre las variables, ricas y heterogéneas discursividades centroamericanas. Finalmente,
¿Cuál sería la naturaleza de la centroamericanidad literaria en el presente? En comparación con los proyectos regionales que existieron en las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo XX, con anterioridad a la dominación de la globalización neoliberal y el Pacto de Washington, podríamos decir que nos encontramos en el punto más bajo del esfuerzo de su integración. Por otro lado, debemos recordar que el esfuerzo de integración en las décadas mencionadas estuvo ligado a proyectos políticos liberadores que a su vez han desaparecido. ¿Qué significa el concepto de integración? En su sentido más simple, el proceso y resultado de unir las partes de un todo. En eso consistieron los proyectos de las décadas que conllevaron el anhelo de transformaciones revolucionarias. No podríamos separar los esfuerzos de integración de las luchas de la época. Al desaparecer estas, se esfumaron a su vez los aparatos creados con ese objetivo. De terminar en este punto, diríamos que desapareció la integración en el plano de lo cultural. Sin embargo, podríamos también verlo de otra manera. El espacio simbólico literario centroamericano ya quedó configurado por lo menos desde fines del siglo XIX, desde los tiempos de Darío. Como tal, transciende espacios políticos e instituciones forjadas o no para impulsarlo. Sus discursividades literarias se configuran dentro de esta red simbólica que se ha venido tejiendo por más de 100 años de manera consciente o inconsciente, existan o no instituciones apoyándolas. Ya son a estas alturas una reverberación cultural naturalizada. Sus escritores ni siquiera tienen que pensar si operan o no al interior de marcos centroamericanos, de la misma manera que escritores mexicanos no cuestionan sus espacios a la hora de escribir textos enraizados en Chihuahua o en Chiapas. Son vínculos identitarios que operan de manera inconsciente. Mencioné muy de pasada algunas tendencias configurando su presente literario, listado que incluyó las citadas literaturas indígenas, afrodescendientes, etc. A la hora de pensar centroamericanidades, no debemos olvidar tampoco que estas y estos escritores mantienen relaciones horizontales entre sí al interior del istmo, articulando grupos de estudio, estableciendo conjunciones de saberes, intercambiando su creatividad e imaginación como mecanismos para empoderarse y crecer, no solo como escritoras y escritores, sino también como ciudadanos a los cuales prácticamente nunca se les permitió ejercer su ciudadanía. A veces estos lazos horizontales no son visibles para quien no forma parte de los mismos, pero están ahí. Cada una de estas tendencias articula variables convergencias pluriculturales. Con frecuencia solo se visibilizan en ferias de libro, pero no olvidemos que ahora las ferias de libro también se han globalizado y muchos de estas escritores y escrituras son invitadas a las mismas. Desarrollan o incentivan procesos creativos a partir de lo que comparten en tanto que sujetos, autogestionando sus relaciones con autonomía y muy escasos recursos, empoderándose escrituralmente entre sí al ser miembros de sectores sociales invisibilizados, racializados e ignorados. Desde su respectiva posicionalidad, mantienen cohesionadas nuevas formas de centroamericanidad. Buena parte de sus obras pueden aún ser desconocidas. Están ahí, sin embargo, afirmándose y encontrando sus lugares al interior de nuestro conglomerado regional. Asimismo, muchas de ellas y ellos se relacionan y colaboran con gente de teatro, de cine, pintores, fotógrafos y otras expresiones culturales, ampliando las maneras de ser y hacer centroamericanidad. Me parece que en momentos tan críticos como los que vivimos a nivel global, es importante rascar soluciones al interior de estos conglomerados.
Conociendo sus expresiones artísticas, es fácil reconocer que estos momentos pasan por ahí. Al mismo tiempo, son escasas las aportaciones que puedan surgir de espacios hegemónicos para solucionar muchas de las tensiones del presente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Excelente, como siempre, conferencia. Creo que nos dejas muchísimos temas para reflexionar y líneas abiertas para investigar. Y bueno, vamos a abrir la posibilidad, por favor, para preguntas de nuestros asistentes. Creo que estoy segura de que dejó muchas aristas abiertas y que nos las van a compartir. ¿Alguien quiere comenzar? Creo que como es la primera sesión. Mónica Toussaint. Hola, buenas tardes. Soy Mónica Toussaint de México, del Instituto Mora. Hola a todos. Qué gusto estar aquí. Bueno, felicito por esta iniciativa porque en verdad es algo que nos reúne y nos convoca a todos nosotros. Felicito también a Arturo Arias por la conferencia. Y yo quería conversar sobre algo que me surgió desde que estaba haciendo las lecturas que nos comentaron para esta semana y ahora también con la conferencia, y es, yo me dedico mucho a trabajar los temas de memoria e historia. Y la literatura, obviamente, es una fuente fundamental para el tema de la memoria y para la reconstrucción de estos años. También por estudiantes en Centroamérica. Pero me gustaría conocer un poco la opinión de Arturo Arias en términos de cómo manejar esta fuente literaria que, si bien refleja mucho de lo acontecido, pues es literatura, pero una literatura que tiene mucho de esta realidad centroamericana, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar un poco con esta fuente? Gracias. De nada. ¿Cómo quieren que haga las respuestas? ¿Una por una o junto a algunas preguntas y respondo? ¿Cómo quieres, Yosahandi? Yo pienso que mejor una por una, porque, por ejemplo, otra pregunta que tenemos es ¿cuánta incidencia tuvo la Guerra Fría en el quehacer literario en Centroamérica? Entonces, pienso que pueden ser temáticas distintas, ¿no? Sí. Bueno, entonces me voy contigo, Mónica. Primero, un gusto verte. Y segundo, lo que tú trabajas es lo mismo que yo trabajo cuando me pongo mi papel de crítico, pero también cuando estoy escribiendo mis propias novelas. Para mí es el objeto de problematizar la memoria histórica de lo que nos tocó vivir, de lo que les tocó vivir a nuestras familias, a nuestros connacionales y a mucha de la gente que queremos y con quienes incluso hemos debatido en algún momento. Y entonces lo que no hay que perder de vista es el elemento subjetivo del texto literario, a mi modo de ver, ¿no? No es un objeto científico objetivo que tiene una sola verdad, sino es una creatividad subjetiva que el mismo texto puede producir una variabilidad de entendimientos, a veces hasta contradictorios, además de que puede ser leído de manera muy diferente por cada uno de los lectores y las lectoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, entender que uno se posiciona a sí mismo de manera subjetiva en tanto que crítico y analiza lo que dice, lo que ve, lo que entiende, lo comparte, lo discute, lo debate, a manera de que entre todos, colectivamente, vayamos acercándonos a un mayor conocimiento del tema que nos apasiona o interesa, ¿no? Yo mismo en este texto me tomé la libertad de hablar más de la literatura maya porque está muy cercana a mí y menos de otras expresiones literarias que son maravillosas, pero que conozco menos.
Entonces, ahí vemos las subjetividades, ¿no? Cada quien va moviéndose a su manera y solo podemos llegar a un mayor entendimiento con el trabajo colectivo, a mi modo de ver. Por eso este seminario, como el de ustedes, es una maravilla, porque se discute, se debate, se habla, se consideran cosas que a uno no se le habían ocurrido, que uno dice, ah, tiene razón, no, eso nunca lo pensé, y eso va llevándonos a un mayor conocimiento. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, no te voy a leer los múltiples saludos y felicitaciones, No. hay muchísimos, pero sí te repito la pregunta. Miguel Barahona tiene esta duda de cuánta incidencia tuvo la Guerra Fría en el quehacer literario en Centroamérica. Bueno, tuvo muchísima. Me tardaría bastante en entrarle solo al tema, déjenme decirlo solo en pocas palabras. En primer lugar, buena cantidad de escritores guatemaltecos formaron parte de los gobiernos de Arévalo y Arbenz en el periodo 44-54 y luego tuvieron que salir al exilio y la mayoría de ellos vivió el resto de su vida en el exilio. Esto sucedió también con escritores de otros países porque había un intercambio continuo con escritores de los otros países centroamericanos, quienes a su vez, como resultado incluso de la experiencia que marcó el 54, empezaron a organizarse políticamente. Eso lo cuenta, por ejemplo, Roque Dalton en su gran novela Pobrecito poeta que era yo, y lo podemos ver en muchos otros textos literarios, ¿no? Donde se problematiza cómo fue surgiendo en cada país centroamericano los movimientos políticos de los 60 como resultado general de la Guerra Fría, pero específicamente de la intervención en Guatemala en el 54, ¿no? Marcó mucho América Latina. A mí me contó Luis Bocas, que fue secretario general de Neruda en la embajada francesa durante el gobierno de Allende, que ellos creyeron de jóvenes en la época que se iban a organizar otra vez brigadas internacionales a raíz de la intervención del 54. No sucedió, pero da la dimensión de lo fuerte que fue aquello, ¿no? Y no olvidamos que Frida Kahlo fue a su última manifestación en vida, aunque fuera cargada como procesión para protestar la invasión guatemalteca, ¿no? Gracias, Arturo. Tenemos Pilar López pregunta, ¿qué papel ha jugado y tiene hoy la academia para la construcción y fortalecimiento de estas literaturas? Depende de cuál academia nos refiramos. Yo honestamente, aunque soy parte de, no creo que la Academia Guatemalteca de la Lengua, que es parte de la Academia Española, tenga alguna influencia en este plano, fuera del hecho de que es un reconocimiento de que se te valora como escritor o escritora invitarte a ser parte de la misma. Sin embargo, la Academia de las Lenguas Mayas ha sido definitoria en estandarizar las escrituras de todos los idiomas mayas. Ya existen diccionarios de todos los idiomas mayas en Guatemala y ha cumplido un papel fundante en ese sentido y en impulsar la escritura bilingüe en el respectivo idioma maya con el castellano, pero también conocimiento académico, investigaciones, lo cual le ha dado mucha fuerza también a la academia maya. Gracias, Arturo. Tenemos Antonio Reyes, levantó la mano. ¿Quieres abrir tu micrófono para que... Gracias, Antonio. No, gracias, Yoshandi. Hola, buenas noches a todas, todos, a todos. Primero, felicitarles, estoy muy emocionado. Yo creo que muchas están en lo mismo. Yo soy escritor, editor y mediador de salas de lectura. Estoy aquí ahorita desde Chiapas, reciban un saludo, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Yo nací en Tapachula, bueno, mi pregunta va en esta cuestión porque ahorita me he estado metiendo en estos vericuetos de antes de enterarme de esto, de
de este rescate, de esta gran lucha hacia una decolonización de la narrativa, ¿no? Y sobre todo para buscar una narrativa verdaderamente centroamericana. Yo al ser un editor cartonero, mi pregunta va en esta cuestión de, como lo contrario a lo de la academia, ¿no? ¿Qué importancia, Arturo, tú en tu andar y en tu caminar has visto o has intercambiado experiencias o conocido, y qué importancia y qué papel se le da y ha jugado a las propuestas alternativas, llámese editoriales cartoneras, autogestivas, ¿no? Desde la trinchera, no tanto de lo académico, vaya, ¿no? Yo al ser editor cartonero, pues yo ahí fue como conocí literatura trans, ¿no? Como hemos hecho fanzines con otros compañeros que son de temática trans. Hicimos un fanzine hace poco que se llama Transfanzine, ¿no? Todas estas publicaciones independientes que quizá no entran en esta parte como de la academia, ¿no? Tú en tu andar, en tu caminar, ¿qué importancia o qué incidencia, vaya, has visto desde esta trinchera de lo autogestivo? Bueno, mira, lo que dije, que al desaparecer las editoriales oficiales, ¿no? Ese papel pasaron a ocuparle pequeñas editoriales, todas representativas de esfuerzos de una pareja, un grupo de gentes, un pequeño grupo, un solo editor, que algunas no duraron mucho, otras duraron bastante, otras han tenido gran éxito, y cité dos ejemplos de Guatemala, ¿no? F&G Editores, de Raúl Figueroa Sarti, que fue esfuerzo de él y su exmujer quienes lanzaron aquello. Y Catafixia. Luego, ¿no? Catafixia, ¿no? Que también va por esa misma línea y están a punto de inaugurar una librería en el centro de Guatemala en un mes. Entonces, conozco obviamente más esos esfuerzos, pero sé que lo mismo ha sucedido en los otros países centroamericanos, ¿no? No existen muchas alternativas ahorita para publicar en la región fuera de en alguna de estas editoriales, aunque algunas como F&G pueden ser ya más conocidas, pero empezó igual que todas. Y algunas otras por razones X o Y, pues no pudieron llegar a lo mismo, pero es lo que hay para publicar. Muchas gracias. Muchas gracias. Eder Tapia, ¿quieres abrir tu micrófono? Sí, gracias. Buenas noches. Doctor Arias, mi pregunta iba pensando en este largo recorrido de la literatura que nos cuenta y sobre todo su experiencia como docente y como lector, si pudiera hablarnos sobre la recepción o la traducción de la literatura centroamericana fuera del continente americano. O sea, si en otros países se ha traducido o si hay una recepción o una difusión de esta literatura. Bueno, se ha traducido alguna, pero no todas, ¿no? Y un poquito, cuando hablé de manera general, cómo se utilizaron algunas literaturas, ¿no? Para cumplir algún papel, cité el ejemplo concreto de cómo se tradujeron a muchos de los autores de fines de los 70s, principios de los 80s, ¿no? Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal, Gioconda Belli, por citar nombres, y aquí dejo varios de lado simplemente porque los tomo esos como emblemáticos, ¿no? Que fueron traducidos, pero que el interés venía o bien de editoriales progresistas en algún otro país que quería darlos a conocer porque les interesaba lo que estaba sucediendo en Centroamérica, o bien porque servía para tocar temas de índole nacional, en el caso de Estados Unidos con anterioridad, como dije, en relación al boom, la crisis de la guerra de Vietnam, o en España a principios de los 80, donde acogieron mucha literatura centroamericana porque tocaban los temas de su propio proceso democratizador después de la muerte de Franco, ¿no? Fuera de ello, pues diferentes autores han trascendido de una manera u otra, y uno de los fenómenos que suele suceder es que media vez se logra uno o dos libros que hayan sido traducidos, se vuelve más fácil seguir siendo traducido para el mismo autor o autora,
pero no necesariamente impacta a otros, ¿no? Por ejemplo, de la generación que escribió inmediatamente al final de la guerra, de las guerras, Horacio Costañón Moyas ha sido traducido en muchos países europeos, pero eso no quiere decir que colegas suyos de la misma época que también han escrito lo sean al mismo tiempo. Se vuelve un fenómeno más individualizado, ¿no? Gracias, Arturo. Voy a dar lectura a algunas que están en el chat. Andrés Felipe Escobar dice, buenas noches, en las lecturas planteadas para hoy, una de ellas es la tuya, compartimos una, encontré que en Centroamérica se han escrito novelas que plantean una suerte de qué pasaría si, remitido al pasado, como lo hace Philip K. Dick en El hombre en el castillo, ¿no? ¿Qué novelas de Centroamérica han trocado algún hecho medular del pasado para plantear un mundo paralelo que brote de dicho suceso trastocado? Muchas gracias. Sí, agradezco la pregunta y al mismo tiempo sería difícil contestar. Conozco las mías, desde luego, y se me ocurren algunas otras simplemente porque son las que me llegan primero a la memoria, ¿no? Pero indudablemente si menciono una o dos, dejaría fuera bastantes, ¿no? Porque el hecho es que eso ha sucedido bastante en general y está sucediendo ahora más todavía en el caso de la literatura maya que mencioné, ¿no? Pero para quedarnos con un nombre muy conocido, el mismo Miguel Ángel Asturias trabaja mucho de su obra tardía, de Mulata de Tal en adelante a Viernes de Dolores, sobre esa base. Pero también muchos de los otros escritores centroamericanos, se me ocurre Julio Escoto, en fin, pero podría citar a otros más que se mueven de manera general en esas tendencias. Gracias, Arturo. Mars Navarro dice, buenas tardes, en cuanto al texto que el doctor Arias comenta, el de El tiempo principia en Xibalbá, ¿por qué menciona el Catún como la noción cíclica del tiempo? ¿Por qué en específico los 20 años y no las otras divisiones temporales que existen dentro del calendario maya? Bueno, se podría mencionar todas si uno quisiera, ¿no? De hecho, se celebró en 2012 los Shahuk Baktun, que fue una gran celebración, ¿no? Me imagino que en México también, en Guatemala fue algo grande. Pero el Baktun, por ser 20 años, era como el concepto temporal más operativo dentro de muchas de las comunidades prehispánicas, ¿no? Era algo que se vivía, así como nosotros hemos vivido décadas, Sí. ¿no? Y muchas veces marcamos nuestra propia experiencia personal en décadas. Sucedía en las comunidades mesoamericanas por medio del Catún, ¿no? El periodo de 20 años, que era no el equivalente de una década, el doble, 20 años en vez de 10, pero que era indicador de la base numérica, ¿no? Claro. El sistema vigesimal. Gracias. Julisa Bonilla, bueno, saluda desde Honduras, agradece y dice, para los que trabajamos en el ámbito educativo, en secundaria, pregunta, ¿deberíamos incluir la literatura histórica en nuestros contenidos o esperamos a que lleguen a las universidades para conocer estas obras? Yo creo que no se puede generalizar una respuesta a nivel de escuelas secundarias, porque es diferente, no solo en cada país, qué textos pueden enseñarse y cuáles no, sino cuáles llegan a escuelas privadas y cuáles llegan a escuelas del Estado, ¿no? Claro. Entonces ahí no podría generalizarse, pero sobra decir que sería ideal que llegaran buena cantidad, porque sería lo que enriquecería más el conocimiento de la historia para estudiantes de secundaria. Por supuesto. Nancy Méndez pregunta, bueno, da las buenas tardes, si el periodo de la guerrilla representó la construcción textual colectiva. Dice, ¿ahora qué podría hacer surgir nuevamente ese sentimiento de adquisición de poder? Yo diría que estamos en otro momento. Perdón, sí está prendido mi micrófono, ¿no? Estamos en otro momento histórico ahorita y que no estamos de momento tratando de construir
un proceso de unidad regional como sucedió en aquel momento, sino más bien de evitar que nos estalle la Tercera Guerra Mundial con bombas nucleares y ahí terminen nuestros días. Sí. Y entonces ahí lo que se puede hacer más bien pasa por otro tipo de vínculos, ¿no? Que es un poquito a lo que me refería al final, que existe una cantidad de círculos y de mecanismos, ¿no? Por los cuales la gente se conecta y que ni siquiera sabemos porque no son visibles. Menciono brevísimamente uno. Me invitó un grupo maya chi a escribir sobre su experiencia en la zona de Nevaj con la construcción de una hidroeléctrica que fue fundamental para masacrar a los pueblos de la zona. Y descubrí que tenían vínculos con todo el mundo y que de hecho lo que querían era que lo que yo iba a escribir fuera parte de lo que iban a llevar a la Feria Mundial del Agua que iba a tener lugar en Zaragoza en 2010, en aquel momento, Zaragoza, España, y que los conocía medio mundo de toda la gente que es activista de problemas del agua, y nadie más sabe de ellos. En mi caso, yo sé quiénes son los mayachíes y el pueblo, y los pueblos que fueron masacrados, los Río Negro, etcétera, pero ni siquiera sabía que ellos tenían esos vínculos globales con activistas trabajando en función del agua. Entonces, así como eso, hay cantidad de vínculos ahorita globalizados que tocan en diferentes puntos, incluyendo nuestros países y muchos otros, y que no son visibles como estructura macro y no nos enteramos, ¿no?, de su presencia. Pero yo creo que ese es el tipo de actividades que operan mejor que nunca en estos momentos. Gracias, sí. Mónica Toussaint tenía una pregunta. Sí, quería comentar algo más esta pregunta. Hace unos meses, ya en el año pasado ya, estuvimos en un seminario, precisamente Pilar Yosajandi y yo, con una colega que exponía sobre la música nicaragüense en la época de la Revolución, Carlos Mejía Godoy, su hermano Luis Enrique, y cómo esta música pues era expresión de todo lo que se estaba viviendo con la lucha sandinista en contra de Somoza. Y una de las cosas que surgió en este seminario es cómo, por un lado, la música era expresión de esta realidad sociopolítica que se estaba viviendo, pero al mismo tiempo cómo después esta música influía en esa misma realidad una vez que empieza a difundirse, etcétera. Entonces, ¿cómo sería esto en el caso de la literatura? Hay un reflejo, si se quiere, en una primera etapa, pero después cómo la propia literatura puede influir en la realidad de estos países. Mira, depende, porque yo ahí donde veo la gran diferencia es la música popular por excelencia, sea Mejía Godoy o quien tú quieras, la puedes tocar en tu casa y lo entiende todo el mundo, desde los niños más chicos hasta los abuelos. A lo mejor no les gusta, pero entienden. Pero al hablar de literatura estamos hablando de textos que son mucho más complicados en su construcción, cuyo acceso al mensaje puede ser mucho más opaco y menos popular que la música. Por ejemplo, volviendo al que cité antes, ¿no? Pobrecito poeta que era yo, de Roque Dalton, es un análisis brillante de por qué muchos, en este caso, jóvenes escritores salvadoreños de fines de los 50 se metieron a militar, y todos los errores y fallos que cometieron que llevaron al desastre, pero articulado de manera tan compleja que no se lo puedes dar a leer a nadie más que alguien que de veras le gusta entender un texto literario para que vea ese tipo de crítica, ¿no? Entonces yo creo que la literatura ahí, por lo menos la novela, pero podríamos decir eso de poemas también complejos, poemas que no son como dirigidos más al pueblo, como algunos de Ernesto Cardenal, pero no todos, requieren de todo un proceso más meditativo como para extraer sus muchos sentidos, ¿no? Y en ese sentido creo que son bastante menos populares. Gracias. De nada. Gracias, Arturo. Tenemos muchísimas preguntas, no te vamos a abrumar
Nos vamos a tener aquí hasta las 10, no te Me preocupes. pueden mandar a pedir la cena. Para ser un poco justa, voy a hacer una de las que están en el Facebook. Rafael pregunta, doctor, entre toda esta diversidad de expresiones literarias contemporáneas, ¿sigue advirtiendo en la narrativa centroamericana la búsqueda de una utopía esperanzadora y de descolonización como en la etapa guerrillerista? Como en la etapa guerrillerista, yo diría categóricamente que no, porque es un ciclo histórico cerrado. Descolonizadora sí, en el sentido de descolonizar, por ejemplo, machismos, racismo, discriminación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos todas estas obras, por eso la literatura maya que yo tocaba, que es definitivamente una literatura descolonizadora, lo es la literatura afrodescendiente, lo es la literatura queer, que todavía le paran los pelos a mucha gente en Centroamérica y se persina cuando ven el desfile del orgullo gay acá. Entonces, esos son los elementos importantes de seguir impulsando en este momento, ¿no? Y contra la guerra. Claro. Miguel dice, muchas gracias por su exposición y la apertura de toda esta heterogeneidad centroamericanidades, perdón, es que se corta. Hace un momento hablaba del papel del letrado en la ciudad letrada. ¿Recuerda la idea del intelectual colonizado de Frantz Fanon? ¿Qué papel tiene la escritura ante esta heterogeneidad de expresiones para la emancipación del pensamiento centroamericano? Sí, yo creo que, ¿cómo se llama? Fanon, en este caso, ya que es el que citó la pregunta, criticaba al intelectual colonizado que colaboraba con la ocupación colonial, ¿no? Y planteaba la necesidad de construir un intelectual que jugara un papel descolonizador. Yo creo que en buena medida es lo que vemos a lo largo del proceso en la modernidad de la literatura centroamericana, pero con diferentes variantes, ¿no? Desde la variante que vimos en los años 40 y 50, la literatura más explícitamente revolucionaria y guerrillerista de 60 a 80, y luego estas nuevas expresiones que recién mencioné en la pregunta anterior, pero que todas constituyen parte del proceso de articular una visión descolonizadora que debe conllevar cualquier tipo de intelectual. Recordemos, el intelectual en sentido gramsciano somos todas y todos en la medida en que ejerzamos ideas y que esas sean las ideas que proyectemos en el espacio social. Y Shen Miranda te hace una pregunta que creo que podría ser toda una conferencia, que dice, en su proceso de escritura, ¿cómo decide qué escribir y cómo es el proceso de apropiación de la realidad para crear un texto literario? Saludos. Gracias. Bueno, no decide uno escribir, sino que es algo que lo posee a uno, ¿no? Como la gente que dice que está poseída por algún fantasma o algo así, pues uno está poseído y lo único que puede hacer para sacárselo de dentro es ponerse a escribir. Y ahí van surgiendo cosas que uno ni siquiera sabía de sí mismo, porque muchas de ellas son inconscientes, pero que luego escribir finalmente no es solo la primera puesta en papel, sino es un proceso de corregir y corregir y corregir y corregir que puede durar muchísimos años, y ahí uno va refinando su propia mirada de sí mismo. Uno primero se entiende a sí mismo en tanto que escritor, y luego ya con la mirada crítica que uno mismo ejerce sobre su propia obra, va no solo puliendo estilos, sino también ideas o contradicciones que pueda reconocer al interior de su misma obra, ¿no? Gracias. José Eduardo pregunta, buenas noches, saludos desde Librería Sofos de Guatemala. Me nace una duda con respecto a una pregunta anterior respecto a los fanzines. Muchas editoriales pequeñas han sido adquiridas por grandes editoriales. ¿Está la literatura centroamericana condenada a los caprichos de la literatura de consumo y las demandas editoriales? ¿Son estas pequeñas editoriales los nichos y refugios de escritores? ¿Cuál es el derrotero de la literatura centroamericana contemporánea? ¿Existen otros espacios para conocer lo que se escribe en los países vecinos?
Bueno, yo creo que en cuanto a la posibilidad de ser adquirido o no, la pregunta debería ir más bien al editor y administrador de Sophos, ¿no? Ya que él mismo edita obras, además de tener la librería, y se mueve mucho en esos espacios en colaboración con otros autores, con otros editores como Raúl Figueroa Sarti, que ya mencioné antes, ¿no? Pero hay más, ¿no? Incluso ahora recientemente Francisco Morales Santos acaba de iniciar su propia editorial. Sí. Entonces hay varios intentos de hacerlo. Cuesta distribuir los libros, es inevitable, no es lo mismo que una gran multinacional como las españolas lleven libros y manden a un muchachito que no sabe nada del país a manejar las cuentas, que el esfuerzo de alguien que usa su mismo dinero, su propio vehículo, si tiene, en fin, para tratar de movilizar los pocos libros que él y su esposa o un grupito de amigos y amigas consiguen editar e intentan distribuir, ¿no? Lo importante es cómo va circulando y cómo va encontrando su lugar. No es algo exclusivo de Centroamérica, pasa en otras partes del mundo. Sabemos de grandes escritores, ¿no? Desde Kafka hasta muchos otros que murieron o sin publicar o habiendo sido publicados apenitas, pero sin que nadie los leyera, y a veces hasta creyendo que habían fracasado y que ahora son reconocidos como gente increíble, ¿no? Uno nunca puede saber cuando uno tira una botella al mar si va a llegar al otro lado o no. Si fue un esfuerzo vano el meter un mensajito en la botella, pero el esfuerzo de hacerlo circular es importante y hay que seguir manejándolo de todas las maneras posibles y ponerse creativo a ese respecto, ¿no? Para tratar de avanzarlo en lo que se pueda. Gracias. Son 7:25, Arturo. ¿Te parece si damos lectura a 2 preguntas más? Me parece bien, 2 preguntas más. Perfecto. Jorge Reyes dice gracias al doctor Arias por la conferencia y pregunta, ¿se podría decir que la literatura centroamericana tiene por interés el encontrar un punto de encuentro del tiempo mítico cíclico con el histórico lineal como una forma de responder a una problemática de identidad? Yo creo que no se puede decir categóricamente. Yo diría que algunos escritores, podría decir, mi caso, podría decir los que más me gustan de los clásicos nuestros como Asturias, los que más me gustan del presente como los escritores mayas, están en esa línea, pero no es la única, ni han sido así todos los escritores, incluso escritores que han tenido éxito literario como Rubén Darío en el pasado, ¿no? Hay siempre variables, existen siempre diferentes caminos y cada quien escoge el suyo, la suya, el que más le gusta, con el que más se identifica, lo prioriza, lo copia a veces, en fin, pero no podemos pensar que sea el único mecanismo definitorio. Claro. Anita López pregunta, ¿cree que en la literatura guatemalteca tenga una voz tan potente actualmente como el poeta? ¿Cree que la literatura guatemalteca tenga una voz tan potente actualmente como fue el poeta Roque Dalton? Yo diría que definitivamente sí. Bueno, desafortunadamente Humberto Cabal nos dejó en 2019, pero queda mucha otra gente, Rosa Chávez, Francisco Morales Santos, en fin, hay cantidad de voces muy potentes si estamos hablando de calidad literaria. Ahora, si habláramos, como el ejemplo fue Roque Dalton, calidad literaria mezclada a trabajo político, yo creo que eso responde al momento histórico que le tocó vivir a Roque Dalton y no necesariamente al momento histórico que ha tocado vivir en este momento. Claro. Bueno, tenemos muchas más preguntas, pero ya se está cumpliendo la hora y media. Entonces, bueno, quisiera, antes de cerrar, invitarlos a nuestra próxima sesión el 24 de noviembre. Va a estar a cargo de Carol Sardeto, va a ser nuestra invitada estelar. Y lo va a presentar la doctora Mónica Toussaint, que nos ha acompañado hoy también.
Y Carol Sardeto va a hablarnos sobre subjetividad y memoria, cómo hallar nuestro lugar después del trauma histórico, y va a estar comentando cómo fue el proceso de creación de su novela Compasión Absoluta. Quisiera agradecerles a todos su presencia, bueno, sobre todo a ti, Arturo. Creo que fue una conferencia más que magistral, si se puede. Nos deja, bueno, por lo menos a mí, muchísimas preguntas, muchísimas reflexiones. No las hice porque hoy me tocaba ser moderadora, pero ya haremos una buena plática cuando estemos en Guatemala. Muchas gracias. Entonces, gracias a todos y bueno, buenas noches, donde quiera que estén. Y bueno, gracias a todos también, agradezco que me hayan escuchado y encantado de seguir discutiendo. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, estás más que invitado para nuestras siguientes sesiones. Gracias. Gracias.